Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio. Hola, hola, muy buenos días. Muchas gracias por estar en La Lupa. Son las 11:03 de la mañana. Saludamos también a quienes nos escuchan a las 6 de la tarde de lunes a viernes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días, doña Hilda. Buenos días, amigos oyentes. 11:04 de la mañana. Aquí dispuestos a conversar sobre un tema interesantísimo. No se nos olvide decir e insistir que estamos en vivo totalmente a través también de televisión. Aparte de CRC 89.1 Radio, tenemos señal de televisión en canal 49.1 de televisión abierta, canal 549 de Cabletica y en canal 54, tanto en Teleplus como en Plus TV. Así que buenos días también. Y pronto vamos a estar por la señal. En Tigo, ¿verdad? En la cablera Tigo también. Estamos en eso. Vamos a estar. Según nos informa CRC TV, para darle a usted una nueva ventana de comunicación con nosotros aquí en cabina de CRC. Y aprovechar para invitarlos también al debate que tenemos este jueves a partir de las 5 de la tarde, el debate de 5 de los aspirantes a la alcaldía de Liberia. Este jueves nos toca Guanacaste, así que vamos a transmitir en vivo desde las 5 de la tarde y hasta las 7 de la noche, tanto a través de 89.1 como también de todas las plataformas digitales y de CRC TV también en esos canales. Y recordarle a todos los aspirantes de los cantones centrales, ya hicimos Limón, de los cantones centrales de cada provincia, ya hicimos Limón, viene Liberia este jueves, pero de aquí hasta enero, hasta el 23 de enero, vamos a tener los restantes 6 debates de los 6 cabeceras de cantón que están pendientes, pero tienen que entrar a votar por qué partido quieren que participe en el debate a través de nuestro Facebook CRC 89.1 o a través también de nuestra página web que es www.crc891.com. Vamos a ver, www.crc891.com. Ese es el para que voten y decidan cuáles son los 5 que vienen a participar en cada uno de los debates. Bueno, y Carlos y oyentes, antes de entrar a presentar a la persona que tenemos aquí tenemos con nosotros ya para el tema anunciado en nuestras redes sociales desde ayer, Carlos, yo quería no pasar por alto las cosas que ocurren en este país, ¿verdad? Ayer había comparecencia en la Asamblea Legislativa de la ex secretaria del Partido Acción Ciudadana, quien también fungió en algún momento como presidente del Partido de Acción Ciudadana, y se rehusó a responder todas las preguntas que le hicieron los diputados que están investigando al Partido de Acción Ciudadana en un periodo específico. No quiso responder nada. Doña Margarita Bolaños. Doña Margarita Bolaños. Se rehusó, dijo que no te iba a responder. Y ella es al mismo tiempo del equipo garante de la ética del gobierno de don Carlos Alvarado. Y la ética es no responderle a los diputados, que es, digamos que a los diputados, al pueblo de Costa Rica, porque los diputados son electos por nosotros para que estén ahí en Cuesta de Moras, pero es responderle al pueblo el montón de preguntas y dudas que tenemos sobre esa investigación que se le está haciendo al PAC. No, la señora habló un montón de minutos ahí que le dieron la palabra y habló contra todos los partidos políticos de este país. Pero cuando ya le preguntaban sus responsabilidades con el PAC, dijo que no iba a responder nada. Vamos a tener que invitarla a ver si quiere responder en La Lupa. Así es. ¿Será que quiera responder? No creo que esa es la estrategia que tienen, que ella salió libre judicialmente y no se va a complicar hablando más que cosas. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra políticamente, aunque el silencio también va a ser usado en su contra. El que callo otorga. Nos han enseñado los abuelos desde pequeños. Esas son las cosas que pasan en este país y que uno no puede dejar pasar. Bien, Margarita Bolaños. Margarita Bolaños. Secretaria general del Partido Acción Ciudadana. Y expresidente del partido. Era secretaria cuando ocurrieron los hechos que se investigaron. Los hechos que se condenaron, sí, por el cual hay 2 personas condenadas. Y que hay una comisión de diputados que está llamando a obtener más información a ver si esa acusación quedó corta en relación con los hechos. Bueno, y parece que don Otón Solís que ha insistido en que lo llamen y no lo han llamado tampoco todavía. Vamos a ver qué pasa cuando llegue don Otón. ¿Qué va a decir don Otón? Ese creo que sí va a hablar.
No sé. Bueno, porque conociéndolo, si es consecuente con su conducta inicial, es una persona transparente que siempre ha podido hablar de la... Claro, pero como tenemos varios meses de invitar a don Otón a venir a La Lupa a hablar de diferentes temas, se ha dicho que no habla, entonces ya yo no sé de cuál don Otón estamos hablando. Vamos a oírlo, a ver cuando llegue, a ver qué dice. Bueno, Gilda, tenemos ya nuestro invitado especial aquí en la cabina para hablar del tema del día y también tenemos un invitado vía telefónica. Hoy vamos a hablar del salvamento de deudas, ese plan que está promoviendo el presidente Carlos Alvarado, que me llamó la atención verlo en televisión hablando de deudas y créditos personales. Y hemos invitado a estar con nosotros a don Eli Feinsay, que ya lo conocen nuestros oyentes de La Lupa y también los seguidores de 89.1. Gracias por estar acá. Gracias, Gilda, y gracias, Carlos, por la invitación. Un placer, como siempre, estar por acá. Ya me siento como en casa, aunque ahora vi que estaban repartiendo camisas y no te dieron de la ninguna. estación y a mí no me dan. Tiene que venir al debate, porque ese es el uniforme de los debates. ¿Es el uniforme de los debates? Sí. Si usted quiere venir a repartir aquí, pues mover micrófonos. Sostenernos la camarita. No, mentira. Broma. Y también está en línea telefónica don Daniel Zúcar, que es un reconocido analista del sector económico, funcionario de la Universidad Latina, a quien también le damos la bienvenida y le agradecemos su participación por primera vez en La Lupa. Don Daniel, ¿cómo le va? Hola Carlos, hola Gilda, Eli, un fuerte abrazo a la distancia. Yo sé que estoy aquí vía telefónica, pero cuando he tenido la oportunidad de estar en otros espacios ahí en 89.1, estoy igual, me siento como en casa. Bueno, sí, muchas gracias ambos. Yo empezaría por plantear, yo creo que la pregunta del principio, y es el nombre que le ponen a esto, salvamento de deudas. ¿Podemos creer en ese nombre, don Eli? Bueno, ciertamente esa es la intención, ¿verdad? Es salvarle el pellejo a un montón de gente que está sobreendeudada. La pregunta es si este programa realmente logra su cometido, cuáles son los riesgos que introduce un programa de esta naturaleza, cuál es la magnitud del programa, porque el presidente y la ministra Pilar Garrido lo han enmarcado dentro del contexto de la reactivación económica, ¿verdad? Entonces, creo que hay muchos temas ahí para analizar, ¿verdad? Que vamos a ir desmenuzándolos poco a poco. Correcto. Don Daniel, ¿es realmente un plan como este, digamos, tiene que tener la envergadura que le han dado, que sea el propio presidente el que lo anuncie, el que lo explique, el que lo detalle? Bueno, primero, como nos ha tenido acostumbrado el presidente de la República, él le pone el pecho a las balas en todos los sentidos. Él siempre es el que mucho abarca, poco aprieta, y para mí esto es parte fundamental de que él no tiene que estar haciendo esto. Esto tiene que estar delegado en una persona que ni siquiera tiene que ser la ministra de Planificación, tiene que ser la ministra de Economía, que es la que tiene que llevar la envergadura de un plan que yo no le llamaría salvamento, es un plan de refundición de deudas. Eso es lo que está sucediendo y eso hay que ponerlo claro, y esto no es nuevo, ni es nuevo en el país, ni es nuevo en el mundo. Y hay que tener mucho cuidado con todo lo que se está diciendo. Acaba de decir Eli, el hashtag, como se dice, de la reactivación económica, y esto no es que de la noche a la mañana vamos a tener un Producto Interno Bruto de 5% porque se le refundió la deuda a unos cuantos. Hay que tener cuidado con todo esto, y después de lo que escuchamos esta mañana en una entrevista de la ministra de Planificación, todavía me quedan a mí muchísimas más dudas de las que tenía previo a esta intervención de hoy en la mañana. Don Eli, ¿usted cree que el presidente tiene que estar en esto? O sea, y se lo digo por una observación meramente personal. Me ha tocado trabajar y desde este lado de la acera con los presidentes desde Rafael Ángel Calderón hasta ahora, y nunca había visto un presidente convertido en un ejecutivo de cuentas de los bancos, como lo vi en televisión a don Carlos Alvarado hace 2 semanas. Sí, yo creo que este gobierno ha fallado y sigue fallando repetitivamente en materia de comunicación, en materia de quién tiene que comunicar las diferentes cosas. Si fuera verdaderamente un plan de reactivación económica, un plan estrella del gobierno, pues sí, el presidente tiene que estar ahí al frente anunciando el plan, pero no, como dice usted, convertido en un ejecutivo de cuenta
manejando los detalles del programa, ¿verdad? Que además no los manejaba, porque lo vi en varios programas de televisión y la gente llamaba, presidente, mire, es que yo me quedé sin trabajo hace 2 años y me están cobrando, yo califico. Y la respuesta sí para todos fue la misma. Hay que analizar caso por caso, obvio. Bueno, es que al final de cuentas, como dice Daniel, lo que anunciaron es un cambio de nombre a algo que ya existía, que son la refundición que es la refundición de créditos, ¿verdad? Cualquier persona puede ir a un banco y decir, bueno, tengo todas estas deudas, cómprelas y me quedo con una sola deuda grande. Aquí digamos, los elementos nuevos de esto es que lo están queriendo hacer con una tasa de interés más baja que la del mercado. Uh-huh. Y que están en principio poniendo a los bancos estatales a absorber deudas malas de otras entidades, ¿verdad? Bueno, propias, porque también ellos tienen, de hecho, la mayor morosidad la tienen los bancos estatales, pero en crédito de consumo más bien son las cooperativas de ahorro y crédito y los bancos privados, aparte de los almacenes de electrodomésticos y las financieras no reguladas y qué sé yo, ¿verdad? Y están poniendo a los bancos a absorber esas deudas que son de relativo alto riesgo, ¿verdad? La tasa de interés usualmente refleja 2 cosas. Uno, el costo del dinero y otro, el riesgo del deudor. A mayor riesgo, mayor es la tasa de interés. Por eso cuando uno va a pedir un crédito para vivienda, respaldado plenamente con el valor de la vivienda, la tasa de interés es mucho más baja que cuando uno va a pedir un crédito de consumo, que es con una garantía fiduciaria, y esa a su vez es más baja que la tasa de interés de una tarjeta de crédito, porque claro, la tarjeta de crédito es como un fusil chocho, ¿verdad? Un revólver chocho. Lo ando en la bolsa y en el momento en que se me atravesó la pantalla plana, fui y me la compré sin que el banco en ese momento me haga el análisis específico, ¿verdad? Entonces, a ver, desde la perspectiva de comunicación, creo que el gobierno falla de diferentes maneras. La primera es, nada les costaba esperarse 15 días a hacer el anuncio cuando ya los bancos tuvieran los programas desarrollados. Es que el anuncio es, vamos a hacer una directriz para que los bancos hagan créditos de salvamento. Ahora andan los bancos viendo a ver cómo lo hacen, qué hacen, en qué condiciones. Y los bancos no salen tan alegres como salió el gobierno, ¿verdad? Más bien salen contenidos. En efecto, yo vi al gerente del Banco Nacional bastante pesimista al respecto. No he oído a nadie del banco escuché a alguien del Banco de Costa Rica también. He escuchado a gente de bancos privados y cooperativas que no les gusta mucho la idea tampoco, ¿verdad? De manera que fue precipitado anunciarlo porque se genera una gran expectativa y cuando la gente llega a los bancos, en los bancos le dicen, deme suave, dame un tirito. Un tirito porque tengo que trabajar los detalles de la propuesta. Sí. Para cerrar el tema paralelo a lo que estamos hablando, pero el tema de la participación de don Carlos Alvarado en este anuncio, pareciera que es una búsqueda de popularidad para el presidente Carlos Alvarado, porque un tema de le voy a resolver, lo voy a salvar a usted de sus deudas, a usted persona física, a cada uno de las personas, es un tema muy popular, es sexy, claro, para un apoyo, digamos, y elevar la popularidad que está en el suelo de don Carlos Alvarado. Bueno, hoy hablaba, lo mencionó Daniel, hoy en la mañana la ministra Pilar Garrido hizo una entrevista, yo no sé si esto fue autoproducido por el ministerio o desde dónde se le hacían, ¿verdad? Pero Facebook Live. Un Facebook Live, las preguntas parecían ser muy obvias, preparadas y autocomplacientes, ¿verdad? Yo lo agarré al aire cuando ya había empezado, entonces realmente no me di cuenta quién lo organizó. Pero ella hablaba de que el objetivo de este programa en principio son los asalariados, entonces ella da una cifra de 1.100.000, 1.050.000 personas del sector público y del sector privado, pero que en una segunda etapa lo quieren extender a las personas que trabajan por cuenta propia, entonces dice otro 1.100.000 o qué sé yo. Entonces ahí está el aspecto le están queriendo decir a 2.200.000 personas que ellos son los potenciales beneficiarios de este programa. Y que los van a desahogar. Y es que hagamos un cálculo rápido. Si dicen que la deuda promedio anda en el orden de 8.300.000, 8.400.000 colones,
Per cápita. Sí, sí, o sea, por Por persona, persona, sí, sí. ¿De qué tamaño tiene que ser este programa? ¿Cómo se llama? Si son 2 millones y pico. 2 millones de personas, estamos hablando de, o sea, es que yo con tanto cero ni siquiera Demasiado. puedo, me confundo, ¿verdad? Pero estamos hablando de la mitad del PIB de Costa Rica, más o menos, ¿verdad? O sea, que esto no... ellos dicen que hay recursos porque recientemente se disminuyó el encaje mínimo legal, lo cual liberó aproximadamente 380 mil millones de colones a los bancos que tenían depositados en el Banco Central y que ahora pueden colocar, ¿verdad? Pero bueno, hagamos el cálculo, 380 mil a 10 millones de colones, para hacerlo más fácil, ¿verdad? Alcanza para 38 mil personas, Sí. ¿verdad? Sí. Entonces, realmente uno, o sea, cuesta entender, ¿verdad? Cuesta entender cuál es el objetivo de esto si no es precisamente elevar la popularidad del presidente y darse ahí un baño de pueblo, ¿verdad? Don Daniel Zúcar, ¿usted le ve alcance a esta propuesta gubernamental? Bueno, voy a sumar un poquito de lo que ha dicho él y vamos a poner algunos números en contexto. Los números hablan por sí solos, son 14 billones con B de Bolívar, el número que está regado en la calle de deuda, ¿no? Esto lo saca el Observatorio de la Universidad Nacional. De colones, colones, sí. Tratando de buscar un poquito de popularidad, pero lo que trata de hacer bien con la mano lo borra con el codo, porque ya se empieza a pelear hasta incluso con las calificadoras de riesgo que le están diciendo esto va a hacer que la rentabilidad de los bancos vaya a bajar. Entonces empezamos a ver peleas con las mismas calificadoras, cosa que no manda la mejor imagen de la humildad que tiene que ser este plan de salvamento, como se le da. ¿Cuál es el alcance? El alcance, por supuesto, en estos momentos no hay nada, porque esto es un proyecto de ley que ni siquiera los bancos Nacional, Popular y de Costa Rica, los 3 bancos más importantes del sector gubernamental, tienen idea de lo que van a hacer, ¿no? Porque todavía no saben qué es lo que va a suceder. Por supuesto que la gente cree que es la panacea completa, de que con esto ya se va a reactivar la economía completa, y eso no es así. Lo que vas a tener es un poquito más de oxígeno para poder afrontar tu deuda, y que va a ser más a largo plazo. La gente cree que esto es una amnistía, que la gente le van a hacer un borrón y cuenta nueva, y eso no es así, porque eso es el mensaje que está. Y voy a sumar una cosa con Eli, a ver si Eli también coincide con lo que me pasó a mí hoy en la mañana. Yo estuve viendo la entrevista, y la entrevista, ustedes que son comunicadores, Gil de Carlos, ustedes saben muy bien que una persona cuando es empoderada, que sabe lo que está diciendo, lo refleja cuando habla. Y lamentablemente lo que yo vi es una persona que tenía las respuestas prácticamente preparadas, estaba muerta de risa a lo largo de la media hora, 40 minutos que estuve viendo, y la pregunta, el entrevistador o la entrevistada, yo no la veo. Entonces no me da ninguna buena espina de saber de que eso estaba preparado, porque tampoco estaban leyendo los mensajes o los comentarios que estaban preguntando. Entonces, lejos de crear una credibilidad sobre este tema, a mí lo que me da mayor incertidumbre o mayor duda de cómo se pueda manejar esto en el gobierno. Volviendo a la pregunta de Gilda, yo le veo alcance. Mira, yo en realidad no creo que vaya a haber un plan de salvamento en mayúsculas como así se hizo. Si bien es cierto, algunas personas van a poder estar salvando su finanza, porque recordemos que solamente aplica a la gente que tenga mayor porcentaje de deuda de 40% hacia arriba. Sí. Y yo pregunto también, ¿y los que tenemos menos de 40 que tampoco podemos participar? Porque si a ti te lo están poniendo un bonito al que hace mal la tarea, ¿por qué a los que lo hacemos bien no podemos participar en esto? Y están dejando de lado, o no se ha incluido, para decirlo de otra forma, una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas que lo necesitan. Es el parque productivo que tiene más del 95% de los empleados en el país. ¿Y por qué no meter también a las pymes que tantos nos hace falta en la reactivación económica? Y ahí sí yo meto la mano en este tema de reactivación económica que nos hace falta. Y también es mandar un comunicado de quien no tiene que liderar. Y vuelvo a repetir, para mí no es la ministra de Planificación, para mí es la ministra de Economía. Gracias por continuar con La Lupa. Leemos algunos de los mensajes que tenemos en nuestras redes sociales y saludamos a quienes nos siguen a través del Facebook La Lupa CR, a través de CRC89.1 y también en televisión, porque ahí estamos en televisión abierta. Nos dice don Edgar Antonio Rojas: ¿con qué cara el gobierno nos dice que no nos endeudemos si ellos hacen lo contrario?
Don Daniel Zucker. Vean, lo que pasa es que emitir esa opinión es muy normal en estos momentos de gran turbulencia. Usualmente los gobiernos, no el costarricense, el gobierno de un país usualmente utiliza la deuda externa para poder hacer, no solamente afrontar algunos gastos que tienen que hacer gastos corrientes, sino también gastos de capital, eso se llaman inversiones. Entonces, si bien es cierto, hoy se utiliza cualquier tipo de excusa para culpar al gobierno de hacer una cosa y no hacer otra, en realidad los apalancamientos financieros de un país o de una nación a través de deuda externa es normal. Lo que no es normal, por supuesto, es no poder afrontar responsablemente los pagos y, por supuesto, tener las capacidades de pago pertinentes y niveles de endeudamiento sanos, que son entre 40 y 45% lo que debería tener Costa Rica y no el 60% al cual deberíamos estar entrando el año que viene. Nos dice don Francisco Padilla, una señora pedante y respetuosa y cara de barro. Esa es la ética que tiene el PAC, dice don Francisco Padilla. Nos dice don Eric Hurtado. Eso fue en referencia al primer comentario que hicimos. El primer comentario que decimos de... sobre la comparecencia de Margarita Bolaños en la Asamblea Legislativa ayer. Un saludo a don Eric Feinzag de parte de Eric Hurtado. Saludos, don Eric. Espero que todo bien en Orotina. Priscila Alvarado, teniendo gente tan capaz en el país, tenemos a semejante incapaz de presidente. A veces no entiendo. Yo dejaba una pregunta antes de ir a la pausa. Don Eli, ¿quiénes son los beneficiarios de este supuesto plan de salvamento de deudas al endeudado? Yo creo que eso es importantísimo entenderlo. En teoría dice el gobierno que en esta primera fase es para los asalariados. La realidad es que son personas que tienen un perfil crediticio de alto riesgo. Y entonces los bancos, para poder asumirlos, tienen que buscar la forma de minimizar el riesgo. Y la única forma de minimizar el riesgo, bueno, por eso empiezan con los asalariados. Porque si usted es asalariado y le depositan el salario en el banco donde va a hacer la operación, entonces el banco le puede deducir automáticamente la cuota, de manera que usted no deje de pagar, ¿verdad? Y entonces usualmente los bancos van a buscar mucha estabilidad laboral. Una persona que cada 6 meses cambia de trabajo, probablemente no lo van a ver con buenos ojos. Y esto va reduciendo el universo básicamente a funcionarios públicos, porque los funcionarios públicos, decía yo el otro día en un debate en el que participé, usted puede ir a la salida del Teatro Nacional y pegarle una pedrada al presidente y aún así no pierde el trabajo. Y entonces, para los bancos... Si es funcionario público. Si es funcionario público. Claro. ¿Verdad? No pierde el trabajo y entonces usted ahí sigue, pide perdón y sigue siendo funcionario público, ¿verdad? Entonces, o sea, el funcionario público tiene lo que se llama la plaza en propiedad. Es prácticamente imposible. Y tiene que haber un proceso larguísimo para el despido y tiene que... Y la mayoría de esos procesos terminan en que no se despide a la persona, ¿verdad? Entonces se van a punta de leguleyada y salvan entonces el pellejo. Entonces eso cierra el espectro todavía más. O sea, es un beneficio a funcionarios públicos. Ahí diría usted, yo creo que es mayoritariamente para funcionarios públicos. Habrá personas que tienen trabajos muy estables y que ya llevan 10 años, 15 años en la misma empresa y que es una empresa grande, establecida, estable, financieramente solvente, entonces dirán, ok, perfecto. Doña Hilda, usted trabaja hace 10 años en Baxter, por ejemplo, muestra estabilidad y su empresa es una empresa fuerte y seria, perfecto, usted puede ser sujeto de crédito. Pero mayoritariamente esto a quien va a beneficiar es a los funcionarios públicos. De la misma manera que esto viene acompañado con esto que salió en días recientes, de que el gobierno va a implementar un decreto para que a nadie le puedan rebajar más que el salario mínimo. O sea, que a la gente le quede el salario mínimo como mínimo cuando le rebajan las cuotas de los diferentes créditos, ¿verdad? Entonces, nuevamente, esto va cercando el espectro, limitando el espectro, más que todo para funcionarios públicos. El programa tiene problemas muy serios, ¿verdad? Y uno de ellos es lo que los economistas llamamos riesgo moral. Y el riesgo moral es básicamente que cuando usted protege a las personas de las consecuencias de sus decisiones, entonces introduce el riesgo de que las personas o las empresas actúen irresponsablemente.
Y entonces, Daniel decía ahora en el segmento anterior, ¿por qué las personas que se portan bien y que tienen un récord crediticio limpio no son sujetos de este programa? Bueno, la respuesta obvia es porque el objetivo es precisamente a los que no se han portado bien. Pero entonces esto que le dice a una persona que tiene deudas pero que las maneja bien, lo que le dice es, vaya compre una pantalla plana, vaya compre a pagos un viaje a Qatar para el Mundial, vaya... Y supere el 40%. Y cuando supere el 40%, en un beneficiario. Cuando supere el 40%, vaya y le toque la puerta al banco para beneficiarse de esta Podría carajada. ser un premio a la irresponsabilidad. Entonces, ese es el riesgo moral, es que se le envía la señal al deudor de que no importa cuán irresponsable sea en el manejo de sus finanzas, eventualmente papi Estado lo va a rescatar. Pero además, se le envía el mensaje a los prestamistas irresponsables, a aquellos que les prestan a personas que tienen niveles de endeudamiento de 50, 60, 70 o 90%, que sigan prestando les siguen prestando, ¿qué van a hacer? Les van a limpiar sus estados financieros. Los peores créditos de estas entidades van a pasar al Banco Nacional, al Banco de Costa Rica, al Banco Popular, en nuevas condiciones, y entonces la señal que se le da a estas entidades es sigan prestando irresponsablemente. Claro. Es un punto que tal vez don Daniel nos puede ampliar, y es precisamente cerca del 80% de esta cartera mala, por llamarle de alguna forma, cartera crediticia enferma, está en los bancos privados y en las entidades que no son estatales. Y ahora lo que pretendería este plan es solventarle esas carteras riesgosas y malas al sector privado con plata de los bancos del Estado. Es que casualmente yo tuve la oportunidad de colocarlo en mis redes sociales. Aquí el gran ganador va a ser el sector privado, en el cual van a agarrar y le van a quitar ese chicharrón de encima, le van a decir, y le van a pagar todo lo malo. Lo malo se va a pasar a los bancos estatales, asumiendo el riesgo ellos. Casualmente ayer la ministra de Planificación dice que ella con la firma de documentos y la cantidad de garantías que hay va a bajar el riesgo, y eso exactamente es lo que acaba de decir él. Y ahora nada que ver, al contrario, te estás ganando carteras malas donde la gente no tiene la educación financiera. Y esto quiero comentarles ahora un tema importante: no tiene la educación financiera para poder seguir pagando estas deudas. Y por otro lado, si bien es cierto, y aquí sí me tengo que parar a aplaudir, primera vez que escucho un gobierno hablar de educación financiera, que yo obviamente he defendido a capa y espada porque eso es importante de nuestros niños. Aquí me preocupa dos cosas. Uno, que tienes que ligarte a un curso de educación financiera, que me parece que está bien, durante 3 años. Uh-huh. A ver, 3 años para educación financiera, yo en un taller te lo puedo dar tranquilamente, no estoy haciendo cuña conmigo, pero sencillamente la educación financiera tiene una responsabilidad más, no 3 años. Es un doctorado. Y por otro lado, que usted saca una maestría. ¿Quién va a pagar la educación financiera? ¿En dónde es? En la UCR, es en la Universidad Latina. ¿De dónde es? ¿Quién lo paga? O sea, ¿de dónde van a salir? Porque no creo que ningún profesor, colega mío, se vaya a prestar a dar gratis 3 años. Bueno, es que me impacta mucho el 3 años. Bueno, imagínense que aquí don Rolando Mauricio Castro de Tibás nos pregunta por el WhatsApp de La Lupa. Me gustaría saber si en este plan llamado salvamento estará incluido algún asesoramiento para los deudores, en el sentido que no les cobren intereses de más de 1 año, ya que los mismos ya están prescritos, o bien si alguna deuda ya tiene más de 5 años. Claro, es que hay un tema de educación financiera que se va a prestar, que vuelvo a repetir, me parece genial que alguien lo haya tocado en el liderazgo de una presidencia, etcétera, pero también lo que haces con la mano lo borras con el codo. ¿Quién va a estar 3 años? No sé, le pregunto a Eli que está bien, ¿quién va a estar 3 años estudiando educación financiera? No sé, pregunto, me llama la atención. No, es que 3 años, o sea, a ver, una maestría en finanzas dura 2 años o un poquito menos, bueno, ¿verdad? Yo creo que todos estos típicos planes de la socialdemocracia, ¿verdad?, donde detrás de este anuncio populista de los créditos de salvamento viene la creación de una Agencia Nacional de Educación Financiera, y ahorita salen a contratar a 3.500 especialistas en finanzas para que den estos cursos. 3 años, de verdad. Dice don Sadoc Nava, buenos días, ese es un plan de salvamento de la imagen del presidente Alvarado. Ahora dicho plan viene a premiar a los pésimos administradores de sus finanzas, y a los que somos buenos seguiremos con las tasas de interés altísimas. Y dice doña Erika Moss, buenísimo, Eri, qué claridad y sencillez para explicar problemas complejos.
Lady Arrieta Pizarro, ay, don Eli, con la empresa privada está complicado. En el sector privado nadie tiene nada seguro. Conozco empresas serias, grandes, estables y que han despedido a sus empleados a 2 años o menos de jubilarse. Y por eso decía por eso usted dice que esto va dirigido a empleados, a funcionarios públicos. Ahí tenemos en la línea telefónica al diputado Pablo Heriberto Abarca, diputado social cristiano, que queríamos consultarle a algunos diputados también su posición sobre este plan de salvamento de deudas. Don Pablo Heriberto asistió a una reunión que los convocó el presidente de la República, creo, o por lo menos la fracción de la unidad asistieron y tienen una posición muy clara sobre este anuncio. Don Pablo Heriberto, saludarlo de nuevo. Buenos días y gracias por estar en La Lupa. Buenos días, un gusto. Un saludo a ustedes, a don Eli y a los audientes. Don Pablo Heriberto, ¿qué posición tiene, bueno, usted en lo personal, sobre este anuncio del plan de salvamento de deudas que hizo el gobierno y que incluso le presentó a varios diputados en la presidencia la semana pasada? Sí, mire, yo creo que este plan es un plan para muy poca gente. Está enfocado en el nivel 1 de endeudamiento. El nivel 1 es el que no haya tenido incumplimientos de más de 10 días, lo cual quiere decir que si no hay un cambio en la normativa 105 de SUGEF, y ese plan va a aplicar solo sobre ese nivel. El nivel 2 es el quien haya tenido algún atraso en alguna vez y el nivel 3 es quien ha tenido inconsistencias de pago. Si no se aborda el número 2 y el número 3, básicamente esto va a ser para gente, le van a dar un antibiótico muy fuerte por una gripe. Y realmente me parece que no es lo correcto desde el punto de vista de lo que necesita la gente para salir adelante. También solo se enfoca, como bien dijo don Eli, ahora que lo escuché, que me acabo de entrar ahí al aire, y escuché a empleados estables, públicos básicamente, privados que tengan, digamos, una trayectoria no está tocando a la empresa, al empresariado, los créditos empresariales, por lo tanto no va a tener un impacto en la reactivación económica. Yo he dicho en el plenario y en algunos medios de comunicación que medidas de este tipo no son suficientes, incluso son hasta innecesarias e incluso inaplicables, como digo, si no hay un cambio de normativa a lo interno de la SUGEF. Y yo lo que he sugerido es que en las condiciones en las que está el país para reactivación económica, para lograr una verdadera reactivación, deberíamos estar hablando de congelar el pago de principal durante algunos meses, por ejemplo, en algunos créditos, porque hoy lo que está pasando es que los bancos están llenos de plata y están recogiendo propiedades. Esas propiedades hoy están saliendo carísimas a su administración y además los costos de liquidación terminan siendo hasta más altos que el valor del crédito. De manera tal que me parece que fue un impulso de una muy buena intención, pero muy a la carrera y que puede ser mejorado. Los 2 proyectos de ley que presentó el gobierno, ya había uno que el Partido Unidad había presentado para generalizar el TIC. Ese proyecto que está antes obviamente, de la diputada Solís, podría salir a hacer, es el primero que hay que aprobar porque parte de curar el tema financiero es que toda la información de todos los créditos, de todas las personas esté disponible en todas las condiciones, no solo del sistema bancario nacional. Esa es la primera parte. Y después en el tema de deuda diferida, que es un mecanismo para que los bancos tengan más plata disponible para entregar o para prestar, no va a ser efectiva si, como digo, no hay un cambio de normativa. De manera tal que vamos a tener más plata guardada echando moho. Yo soy un crítico en esto, no quiere decir que esté en contra de que se haga algo, me parece que es oportuno que se discuta este tema, es oportuno que se desarrolle una clínica de créditos, un hospital del crédito, y que de manera correcta podamos ayudarle a los costarricenses. Perfecto, don Pablo Heriberto, muchas gracias por su criterio. Era el diputado social cristiano Pablo Heriberto Abarca. Nos dice a través de las redes sociales don Marco Luconi, que también es seguidor de La Lupa y por cierto lo conocí personalmente hace unos días, el ímpetu juvenil e iluso con que el presidente impulsa este proyecto es digno de un gobierno colegial, dice don Marco Luconi. Nos dice don Elvisir Siles, en este caso el gobierno, si quiere hacer algo bueno, debería comprarle solo el capital sin interés a los bancos privados.
¿Eso es posible, don Eli? Lo que pasa es que si se hace eso, los bancos privados se van a quedar con el paquete de los intereses, lo van a capitalizar y entonces la persona va a seguir manteniendo una deuda con el banco privado. Y el objetivo de este plan es precisamente reunir todas las deudas de la persona en un solo paquete, en un solo crédito de salvamento, o lo que antes llamábamos una refundición de crédito, ¿verdad? Entonces, pues, realmente no se ganaría nada haciéndolo de esa manera, ¿verdad? El banco privado no va a renunciar al cobro de sus intereses, de manera que no se estaría resolviendo el problema que dice el gobierno que quiere resolver. ¿Y qué opinan ustedes de la propuesta de don Pablo Heriberto, la que hizo ahora vía telefónica? Bueno, el tema regulatorio es muy importante y tiene razón don Pablo Heriberto. Si hoy el Banco Nacional empieza a otorgar estos créditos de salvamento, por regulaciones no puede darle un crédito a alguien que su razón de cuota ingreso supere el 40%, ¿verdad? Entonces, de una persona que está en el 90%, puede ser que con la mejora de las condiciones baje al 50% o al 60%, pero no va a calificar para el crédito. Entonces, al final de cuentas, los beneficiarios van a ser los que están marginalmente por encima de ese 40%, que al mejorarle las condiciones cae por debajo de ese 40%, ¿verdad? Entonces, si no hay un cambio en la normativa, como decía don Pablo Heriberto, esto o sea, se va acercando aún más, se va reduciendo aún más el campo de los potenciales beneficiarios de este programa. Por otro lado, decía don Pablo que lo que se debería hacer para reactivar la economía es congelar el pago del capital o del principal, de las deudas. Lo que pasa es que el problema es que si usted congela el pago del principal, no está reduciendo su deuda, está simplemente pagando intereses. Y la deuda queda ahí. Y la deuda queda ahí, y esto es precisamente lo que hace que la gente se meta en problemas, ¿verdad? Porque al no reducir el monto de la deuda, los intereses terminan consumiéndole todo, ¿verdad? Es claro. casi como hacer el pago mínimo de la tarjeta de crédito. Y el pago duro queda ahí pendiente permanentemente. Así es. Don Daniel Zúcar. Don Daniel. Hemos tocado que casualmente sucedió ayer, que habla sobre el límite de los 190,000 colones. Eso quiere decir que la persona se le va a poder rebajar todo hasta 190,000, va a poder adquirir 190,000 colones. Entonces llega un punto en que hay que ver quiénes van a cobrar, o sea, cuáles empresas van a cobrar. Entonces ayer sale la noticia de que el que primero llega va a poder cobrar, y el que llegue de último, o sea, una empresa que al cual le deben plata, le deben, puede ser que se quede sin cobrar. Entonces también hay otra arista muy importante que está sucediendo a partir de esta propuesta de ley, en el cual mucha gente va a estar, y digo mucha gente, no solamente el endeudado, sino el que prestó el dinero, también quiere recuperar su plata. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Sí, van a tener que regular, como bien lo dijo el diputado, es un esfuerzo, por lo menos es un esfuerzo, por lo menos alguien lo dijo, alguien empezó a hablar sobre un plan para poder tener una mejora en las finanzas en las finanzas personales de la gente, pero todavía hay una gran cantidad de planetas que hay que alinear para que todo funcione como debe ser. Lo que sí no he escuchado y que a mí me encantaría que sucediera es que el Ministerio de Educación entre en este juego. ¿Por qué? No porque tiene la mayor cantidad de deudores, no. Es porque necesito que dentro de sus estructuras de enseñanza se empiece a enseñar educación financiera para los chicos, porque no es que el loro viejo aprenda a hablar porque ya está endeudado. Lo que necesitamos es que las futuras generaciones entiendan el valor del dinero, y no a través de matemática financiera, sino de una matemática normal desde primer grado, para que cuando esos chicos ya empiecen a manejar dinero, entiendan el valor del mismo. Eso también es importante, y esto lo que les hablo es algo de responsabilidad social, que necesito que el Ministerio de Educación también se integre a todo esto. Carlos. Don Daniel, yo quería tal vez ampliar un poquito sobre precisamente esa capacitación que usted da. A una persona con un nivel de frustración como el que puede tener alguien que tenga un montón de deudas, que el salario le llegan 100 colones, ¿cómo abordarla para decirle, mire, usted venga, edúquese financieramente?
Bueno, a mí, gracias a Dios, he tenido la oportunidad, tanto en las universidades, tanto públicas como privadas, que doy, imparto clases, me han llegado estudiantes que tienen situaciones muy similares a la que me estás comentando, Carlos, y por supuesto, obviamente, hay que tranquilizarlo, hay que normalizarlo y empezarle a decir qué es lo que hay que hacer para afrontar deudas a corto plazo, porque él tiene que salir, o sea, hay que salir a flote de ese mar en el cual está totalmente ahogado. A partir de ahí, decirle, bueno, si ya empieza usted a respirar, no sin un respirador artificial, sino un respirador normal, entienda que existe una vida normal, que tiene que aprender a decirle que no usted mismo a sus cosas, porque mucho de lo que vemos son compras compulsivas, ya sea a través de épocas como la decembrina o épocas especiales como el Mundial de Fútbol o etcétera, donde la gente por presión social necesita adquirir bienes o servicios que en 2 meses no los va a necesitar o simplemente los tiene que devolver, llámese el tema de estos lugares de canje o de empeño. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que si bien es cierto, a corto plazo la persona viene con ese gran problema, uno le dice, así se afronta a corto y a mediano y largo plazo. Usted debe de tener la responsabilidad de empezar a decir no a sus cosas, de no adquirir bienes y servicios solamente por quedar bien con la sociedad, o por, como digo yo, o porque cree que lo van a quitar del grupo de WhatsApp de los amigos, o estar en un montón de fiestas, etcétera, etcétera. Nos dicen a través del WhatsApp de La Lupa, no he escuchado nada de crédito de salvamento para las empresas o negocios pyme que están cerrando y por ende desempleo, etcétera. No se ha dicho. Bueno, Eli, no, porque no es parte Daniel, del... Iba a decir algo. No sé. Sí, al principio habíamos comentado que solamente estaba direccionado a la parte de asalariados, como bien lo había comentado Eli, con el tema de los empleados o funcionarios públicos que tienen una mayor estabilidad que los privados, y que habíamos dicho que se queda por fuera la parte de profesionales liberales y se queda la parte afuera también la parte pymes, que es muy importante. Don Eli. Sí, no se ha comentado mucho porque no es parte del programa. Lo mencionó el diputado Pablo Heriberto Arca, para ser justos con él, que dijo, si se quiere un plan de reactivación económica, tenemos que ver qué hacemos con las deudas de las empresas, que son las que están generando empleo, son las que están produciendo, agregando valor, creando riqueza, ¿verdad? Entonces me parece, en términos generales, este es un plan demasiado mal enfocado. Producto sí de un deseo de figurar mejor en el popularímetro, pero es que también vimos además, porque uno puede criticar el diseño y uno puede hablar de los riesgos que introduce, que ya lo mencionamos, ¿verdad? Pero además la magnitud del programa no puede ser tal que vaya a generar una reactivación económica. Decíamos anteriormente, 380.000 millones de colones que se liberaron con la rebaja del encaje mínimo legal, alcanza para 40.000 operaciones de estas, ¿verdad? Sí. Y si estamos hablando de, como decía, han publicado que 2/3 partes, prácticamente 64% de los costarricenses, tienen su situación comprometida con altísimos niveles de endeudamiento, pues entonces no le estamos llegando al corazón del problema, ¿verdad? Ahí está discutido y analizado el tema de este plan de salvamento de deudas que impulsa el gobierno. Gracias a don Eli Feinstein y a don Daniel Zúcar por estar en La Lupa.